Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida hoy sábado 17 de octubre al canal de la Iglesia Cristiana de Camacho, el servicio de jóvenes y adolescentes del día sábado. Hoy tenía para compartir una palabra que nos vamos a identificar todos, sean grandes, pequeños, todos nos vamos a identificar porque tiene como título ¿Quién es la autoridad en tu vida? Y desde que nacemos nosotros estamos sujetos a autoridades, ¿no? Tenemos nuestros padres, profesores, los que trabajan tienen sus jefes. Por esa razón he dividido este compartir en tres partes. La primera parte es una pregunta. La pregunta es, ¿quién es la principal autoridad? Es claro que el ser humano necesita estar bajo autoridad. Inclusive hoy en día los que se encuentran, bueno, siempre, ¿no? Los que se encuentran en grandes cargos políticos están sujetos a autoridades, están subordinados siempre a alguien. Hablaba hace unos segundos de los padres, profesores, jefes. Muchas de estas autoridades son temporales, porque a lo largo de nuestra vida pasamos por diferentes etapas. Los padres, para algunos serán autoridad hasta determinada edad o hasta que el hijo vive en la casa, depende, ¿no? Los profesores serán mientras dure el curso, mientras estemos llevando determinada especialización en la universidad o mientras estemos en el colegio. Y los jefes serán mientras trabajemos en determinada área, en la empresa, donde estemos. A donde quería llegar es a esto. Dice en Proverbios 29, 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En otra versión se dice que sin visión el pueblo se desenfrena. Todas estas personas que por un momento están sobre nosotros, llámese profesores, líderes, autoridades, padres, nos marcan una pauta, es decir, tienen una visión, un objetivo al que nos instan a llegar, buscan encaminarnos hacia esa meta. Pero, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después de salir de esa subordinación, de salir de esa etapa que estamos atravesando? Les doy un ejemplo para que se pueda entender mejor. Los últimos 3 años de mi educación secundaria estuve en un colegio militarizado, muchos saben eso. En ese periodo de tiempo era obligatorio tener el cabello corto, ¿no? Imagínense, me tenía que cortar el cabello una vez a la semana. Cada viernes yo entraba a la peluquería del colegio y me cortaba el pelo. Ya cuando terminé el colegio, ya pude usar el cabello un poquito más largo, ya un poco más relajado. Y este es un ejemplo para que nos podamos dar cuenta que si tenemos una autoridad, cumplimos determinadas reglas, porque tenemos que hacerlo, ¿no? Bueno, hoy en día uso el cabello corto ya por una decisión propia, porque se me cae un poco el pelo, pero en ese momento era una obligación. Y ese es el problema, ¿no? Que cuando el ser humano sale de esta especie de cubierta de alguna autoridad, ya salió, se siente libre. Y es libre para hacer lo que bien le parece. Hoy en día estamos viviendo tiempos en que las personas deciden qué está bien y qué está mal según su parecer. Cada cual determina sus valores. Y según se sienta cómodo, va a ser su comportamiento. Hemos llegado a ese punto hoy en día.
Nosotros en ocasiones queremos ser independientes, libres, y lo único que va a desencadenar esa libertad, esa independencia, es una vida sin la autoridad de Cristo de por medio. Y eso va a traer problemas. Un claro ejemplo de esto es la vida del hijo pródigo. Brevemente voy a tocar unos versículos. Este hijo tomó la decisión de pedir a su padre la parte que le pertenecía y un buen día, sacando cuentas, se fue de la casa. Eso está en Lucas 15, Lucas capítulo 15, versículos 12 al 13. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hermanos, todos conocemos el desenlace de este hijo. Perdió todo lo que tenía, estuvo sumido en la miseria, pero reaccionó y regresó al padre, completamente arrepentido por ese mal actuar, por ese mal proceder. Y dice la palabra que el padre hizo fiesta y se regocijó porque el hijo que estaba perdido había regresado. Ese es el punto al que quería llegar esta noche, hermanos. Todos hemos sido creados para estar sujetos a una autoridad. Y esa autoridad debería ser Jesucristo, la autoridad principal en nuestra vida. Al margen que tengamos autoridades en esta tierra, ¿no? Como los padres, jefes, líderes, etc. Si nosotros nos sujetamos a la autoridad de nuestro Padre Celestial, seremos esos cristianos por convicción, no esos cristianos que están esperando que nadie los vea para camuflarse en el mundo, ¿no? Para pasar desapercibidos. Si ponemos a Cristo como nuestra autoridad, vamos a seguir sus pisadas, vamos a imitarlo a Él, vamos a conocerlo cada día más. Solo Jesucristo, a través de esa sujeción a Él, nos puede dar la autoridad para ser cristianos verdaderos. No podemos decir, bueno, está mal robar, y que esta frase no vaya acompañada de quien lo dijo. Ahora mismo, hoy mismo, yo estoy predicando un mensaje que no es mío. Esto que estoy hablando no viene de mí, es de Dios, viene de la palabra de Dios. Y para yo poderme parar esta noche frente a ustedes, he buscado a Dios, le he pedido a Dios que me hable, que me pueda dar las palabras para poder hacer llegar el mensaje. He orado para que finalmente Él pueda ser el principal protagonista esta noche, no Jensen, no el que está parado aquí. Es por eso que este mensaje viene de parte de Dios. Él me daba la autoridad para poder compartir este mensaje con ustedes esta noche. Dios es la principal autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, antes de darle esa gran comisión, en Mateo 28, 18, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, si ustedes buscan en el diccionario qué quiere decir potestad, dice que es autoridad que alguien tiene sobre una persona o una cosa. Y Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad ha sido dada a Él. Así que yo comencé este compartir con una primera pregunta, que es, ¿quién es la principal autoridad? Y la principal autoridad es Jesucristo. Como segunda parte de este compartir, hay una pequeña frase que voy a decir. Dice, entonces, si no me someto a ninguna autoridad, yo decido. Esta es una de las tantas mentiras del enemigo. El pensar que como yo decido y como soy bueno, o a veces bueno, todas mis decisiones van a ser buenas. El profeta Elías, en un momento muy difícil,
le dijo al pueblo de Israel enfrente de todos los profetas de Baal, dice en Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El profeta Elías nos muestra, hermanos, que hay solo dos opciones. No hay una tercera opción. Entonces, si nosotros no regimos nuestra vida bajo la autoridad de Dios, estamos guiando nuestra vida bajo nuestra propia prudencia, bajo nuestra propia naturaleza, que finalmente es pecaminosa, tiende a lo malo, tiende al egoísmo, a la envidia. Es decir, hermanos, estamos bajo la autoridad del enemigo. Y él puede hacer con nosotros lo que desea. Y nos va a dejar hacer lo que a nosotros nos parece. Entonces, si tú decides, estás siendo gobernado por el enemigo. Si tú estás decidiendo bajo tus propios estándares, Dios no está siendo la principal autoridad. La Biblia dice claramente en Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y donde no tienes que apoyarte, no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en lo que tú creas que está bien. Nuestro corazón es perverso y engañoso, dice la palabra. Nuestras intenciones no siempre son buenas, es una verdad. ¿Qué camino queremos tomar? ¿A quién te quieres someter esta noche? ¿Al que a nosotros nos parece o al que Dios le parece? Jesús habló de dos puertas, no habló de una tercera puerta. Él dijo, la ancha y la estrecha. Si hoy queremos o estamos atravesando esa puerta ancha, tenemos que saber que nuestra autoridad no es Dios, hermanos. Dice en Mateo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando uno está bajo la autoridad de Dios es consciente de eso. Mientras cuando estamos bajo la autoridad del enemigo, ni cuenta nos damos. Pero el enemigo sí lo sabe. Y ejerce poder sobre nosotros, ejerce su autoridad sobre nosotros. Somos manejados por él a su antojo. Y trae consigo pérdida a nuestra vida, hermanos. Más temprano que tarde. Muchos podemos decir que mientras Dios no ha sido nuestra autoridad, mientras Dios no ha sido lo principal en nuestra vida, hemos tenido problemas. Muchos gravísimos problemas, otros no tan graves, pero hemos tenido problemas. Como testimonio, les puedo decir que antes de conocer al Señor, fui un adolescente no sujeto a mis padres y por ende a nadie. Caminaba según lo que yo creía, no obedecía las órdenes de mis padres y más de una vez estuve metido en problemas. En una ocasión, en este colegio que les había comentado, había una hora determinada que era como un break, ¿no? De 7 a 8 de la noche. Y luego de eso a las 8 ya comenzabas a hacer tus tareas, de 8 de la noche a 10. Y en este break de 7 a 8 yo trataba de dormir porque siempre tenía sueño. Y decidí irme a dormir a un lugar que no debía ir, ¿no? Que era una torre alta del colegio. Y me quedé dormido y se me pasó la hora. Luego de eso me descubrieron durmiendo y pensaron que yo me quería escapar del colegio, que quise evadirme, quise salirme del colegio. Y no creían nada de lo que yo les decía. No, que yo solo quise dormir. Y yo por esa desobediencia de no haberme sujetado a la orden que era ir a las aulas a hacer las tareas,
casi terminé expulsado del colegio. Fui, se podría decir, como el hazmerreír por mucho tiempo. Más de 300 alumnos sabían que Jensen había intentado escaparse del colegio cuando no era verdad. Y mi madre tuvo que ir en varias ocasiones al colegio para que no me saquen, porque era una falta muy grave. Mi mamá quería abogar por mí, pero era el desobediente, la palabra mía contra la palabra del colegio. Y esto pasó, hermanos, porque Dios no era la principal autoridad en mi vida. Porque si Él hubiera sido, yo hubiera sido sujeto a las autoridades de mi colegio. Pero era un sujeto, entre comillas, a la autoridad, porque me cortaba el pelo, como les comentaba hace unos minutos, porque era algo visible. Pero cuando nadie me veía, quería hacer lo que yo creía que estaba bien. Y finalmente fui descubierto y avergonzado. Como tercera parte de este compartir, está la pregunta: ¿cómo hacemos para que Dios sea nuestra autoridad? Si ya sabemos que Él es la principal autoridad en nuestra vida, que Él es lo principal, ¿cómo hacemos? Le preguntamos al Señor esta noche: Señor, ayúdanos, yo quisiera que tú fueras la autoridad en mi vida. Dice en Proverbios 1:7, y el Señor nos responde esta noche: ¿cómo hacer? ¿Qué decisión tomar? Proverbio 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este versículo nos dice que el inicio, el comienzo, como dice, el principio, para que nosotros podamos tomar decisiones acertadas en nuestra vida, es el temor a Dios. Sabemos que esta palabra temor se refiere a reverencia. Si esta noche, joven, jovencita, tú quieres tener una verdadera autoridad durante toda tu vida, tienes que conocer a Dios. De Él proviene toda autoridad. Muchos hemos escuchado la historia del centurión romano, que le dice a Jesús que Jesús tiene toda la autoridad. Este centurión quería que Jesús le sane al siervo enfermo. Dice en Lucas 7, vamos a leer los versículos 2, 3 y luego vamos del 6 al 9. Dice: y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y en el versículo 6 dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Debemos tener en cuenta, hermanos, que este centurión romano era un oficial que tenía aproximadamente de 80 a 100 soldados a su cargo. A este grupo se le llamaba centuria. Este centurión sabía lo que era estar bajo autoridad, porque él tenía autoridades encima de él también. Y reconocía, por fe reconocía, que Jesús era la principal autoridad. Y con esa autoridad que tenía Jesús, podía sanar a su siervo. Dice en el versículo 10, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Así es, hermanos, esa fe que tuvo este centurión es la que el Señor nos pide que tengamos hoy día.
y que le podamos decir al Señor, yo sé que tú eres la autoridad máxima en esta tierra. Yo quiero someterme a tu autoridad, Jesucristo. Y Él puede hacer milagros como este. No esperemos más. Dice en Apocalipsis 4, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, es imposible que seamos conscientes de todos nuestros pecados sin conocer a un Dios 3 veces santo. El conocer a Dios sinceramente nos debería llevar a vivir una vida conociendo nuestra naturaleza y sabiendo que somos falibles y que necesitamos de Dios diariamente. No podemos andar por la vida diciendo qué cosa está bien o qué cosa está mal sin conocer a Jesús. Porque ese juicio, hermanos, finalmente, si no conocemos a Dios, todo juicio es guiado por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por lo aprendido y no por la verdad. Esa verdad que es la palabra de Dios. Imagínense que yo mienta todos los días y llegue a pensar que mentir está mal, solo porque la mayoría dice que es incorrecto. Y sinceramente vivimos, como les mencionaba hace unos minutos, vivimos tiempos cambiantes. Y el hombre es cambiante, por eso vemos lo que vemos hoy en día. Y podría pasar que en unos años el mentir no sea incorrecto y se llegue a justificar determinadas mentiras. Pero la autoridad de Dios me dice en la Biblia, en Proverbios 6, versículo 16a y el 17a, 6 cosas aborrece Jehová: los ojos altivos, la lengua mentirosa. La lengua mentirosa aborrece el Señor. Qué diferente, ¿no? Vivir un caminar guiado por la palabra de Dios, no guiado por lo que escuchamos o por lo que pensamos. Vivir un caminar conociendo la Biblia, que nunca va a cambiar, es invariable. Podemos leerla día tras día, el mismo versículo quizás, y día a día nos va a hablar. Él no ha cambiado. Este es un pequeño ejemplo de cómo Dios quisiera que andemos, sujetos a autoridad, obedientes a Él. Y esa obediencia va a traer bendición a nuestra vida. Desde tierna edad, porque sabemos que hemos sido llamados desde jóvenes. Si tú estás viendo este video ahora mismo y no importa la edad que tengas, Dios te está llamando. Dice la palabra que Él nos anhela celosamente para entronarse en nuestra vida. No para ser un Dios de vez en cuando, no para ser un Dios cuando somos visibles a los demás. Él quiere ser un Dios toda nuestra vida, las 24 horas del día. Si hoy queremos decidirnos por Él para que Él tome el control de nuestra vida, sepamos que va a ser una decisión muy importante, pero que va a traer bendición, va a tener una trascendencia para bien. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, son esas cosas preparadas para los temerosos a Dios también, para los que están sujetos a su autoridad y por consiguiente sujetos a las autoridades terrenales. Uno de los hombres más ungidos de esta tierra ha sido David, pero cuando él cayó fue porque estuvo fuera de la autoridad de Dios. Pero cuando ha estado bajo la autoridad de Dios, podemos decir que ha tenido una vida honorable. Ha escrito salmos, ha ganado batallas, guerras. Dios lo ha librado de sus enemigos. Cuando él estuvo bajo la autoridad de Dios, ha sido la etapa más gloriosa para Israel.
Y el Señor nos está diciendo, hermanos, esta noche que Él está demandando jóvenes firmes en sus creencias, conocedores del Dios, del Dios verdadero, que como Daniel se mantuvo firme ante la presión del mundo y nunca cambió la autoridad que había sobre él. Eso podemos decir de Daniel. A pesar de ser siervo de la principal autoridad de Babilonia, se mantenía firme. Y otros podían ver y declarar la autoridad del Dios de Israel. Tomemos el ejemplo de Esther, que siendo la reina, ella no se negó a la autoridad de su primo Mardoqueo, cuando él le indicó presentarse delante del rey sin permiso, imagínense, sabiendo que esto le podía costar la vida. La autoridad de Mardoqueo era la que ella más respetaba, porque ella entendía que esta autoridad venía de parte de Dios. Y por lo tanto, la honraba. Otro ejemplo que estuvimos viendo era el hijo pródigo, que quiso su libertad y se pesó en lo más profundo de su ser esa pésima decisión. Él experimentó la ausencia de la autoridad en su vida y él, hermanos, no quiso continuar con eso, sino que anheló volver y no importa, dijo, ya me hago como uno de los jornaleros de mi padre con tal de estar bajo autoridad de mi padre. La Biblia dice que él volvió en sí, como que reaccionó y se dio cuenta, hermanos, de esa necesidad de su padre. Volvamos en sí esta noche. Recordemos que tenemos un Padre que está pendiente de nosotros y que Él busca gobernar nuestra vida. Ustedes como jóvenes conocerán a tantos de su edad, no sujetos a nadie, como este hijo pródigo, viviendo según ellos en libertad. Pero eso no es nada más que libertinaje, hermanos. No tiene nada de libertad. Cristo es la verdadera libertad. Él es el que nos ha hecho libres. Y que no digamos, como vemos a lo lejos estos jóvenes quizás viviendo en ese libertinaje, que no digamos, yo nunca voy a hacer eso. Porque si no tienes la verdadera autoridad en tu vida, si no tienes a Cristo gobernando tu vida, es cuestión de tiempo. Es una cuenta regresiva a que tú termines como uno de ellos. Y que te hagas a tantos jóvenes que vemos hoy en día, desobedientes a los padres, menospreciando a Dios, las cosas de Dios. Sepamos, hermanos, que cuando nos sujetamos a Dios, nos sujetamos a todos los demás. ¿Como quién queremos terminar? ¿Como Esther? ¿Como Daniel? Buenos ejemplos. ¿Quieres terminar como Sansón? Dice la palabra que era como un juguete para los filisteos. Era usado para que se diviertan. No se quiso sujetar ni a sus padres ni a nadie. Él quiso tomar las decisiones, nosotros podemos ver en la palabra, como a él bien le parecía. ¿Y cómo terminó siendo él separado desde el nacimiento? ¿Cómo terminó? Sin ojos, en la cárcel, siendo de espectáculo para el mundo. En Jueces 16:21 dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Un triste final para un hombre en el cual Dios puso sus ojos
Esta noche Dios ha puesto los ojos en ti, joven. Hoy tú puedes determinar seguir por el Señor o seguir por el enemigo. Hoy tú puedes hacer una decisión que va a tener muchas consecuencias. Pueden ser buenas, pueden ser malas. Que puedas tomar esa decisión por fe que tomó el centurión, que dijo que Cristo era la autoridad. Que podamos, porque finalmente este es un caminar de fe, que nosotros podamos tomar una decisión de sujetarnos, de someternos a la autoridad. Yo te hago una pregunta después de lo que hemos ido compartiendo esta noche. ¿Has podido concluir quién es tu autoridad hoy en día? ¿Bajo las órdenes de quién estás? ¿Bajo las órdenes de quién quieres estar también? ¿De Dios o del diablo? No podemos servir a dos señores, hermanos. Porque como dice la palabra, vamos a amar a uno y vamos a aborrecer al otro. No podemos andar entre dos pensamientos, como le decía Elías al pueblo de Israel. Y si hoy creías que estabas bajo ninguna autoridad, tengo que decirte que estás pasando por esa puerta ancha. Muchos jóvenes estamos tratando de decidir esta noche entre dos pensamientos. Decidámonos ponernos a la orden de Dios, a lo que Dios quiere para nosotros, para nuestra vida. Tomar una decisión de fe. Vamos a entonar una canción. Y esta canción es muy, muy linda para mí porque resume todo este compartir, que le podemos escuchar de principio a fin y que podamos decirle al Señor: yo quiero someterme a tu autoridad, Señor. Vamos a tener esa oportunidad de decirle: reina en mí, Señor, reina en mí, cautiva mi corazón. Que se haga su voluntad, porque finalmente su voluntad es perfecta para nosotros. Hemos estado pensando que siguiendo nuestro parecer era lo mejor. Pero Dios esta noche quiere cautivar, quiere atraernos, quiere ganarnos para Él, como ese Dios soberano. Y Él está buscando toda nuestra atención, hermanos. Quiere Él ser la principal autoridad en nuestra vida. Que Dios lo bendiga. Reina en mí, soberano, reina en mí, reina en mí, soberano, reina en mí, reina en mí. Soberano, reina en mí, reina en mí. Soberano, reina en mí. Cautiva mi corazón. Venga tu reino a mí. Haz tu voluntad, entrónate en mí, reina en mí.